Nosotros nos casamos. Si me casé yo, ya, imagínate, casó Edgar. Casé yo, ya, ¿quién me va a casar? Ay, ay, ay. Bueno, este mes vamos a hacer el énfasis en conocer a Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Hay muchas historias de la Biblia que no conocemos. Hay muchas situaciones de Dios. ¿Ya estás transmitiendo? Ahí, perdón. Hay muchas situaciones que no conocemos y que las tenemos por allá a lo lejos. Ustedes vieron que se apagó la luz por mostrar la fotito bonita. Y la obra del Espíritu Santo, cuando Él viene a nuestras vidas, es esta: es traer y amplificar la luz de Cristo y revela lo que ya está escrito. O sea, Él ilumina lo que ya fue revelado, ¿ya? Entonces usted, wow, yo no había leído. Quiero hacer una pregunta. ¿Quién se ha leído el libro de Ruth? Ruth. ¿Saben que se llama Ruth? En sus Biblias hay un libro que se llama Ruth, dedicado a una señora Ruth, ¿ya? ¿Quién se ha leído Filemón? La carta a Filemón. Filemón es una página. Es una página, ni siquiera es 2 capítulos, es una página del Nuevo Testamento. ¿Quién ha leído todo el Apocalipsis? Llega el capítulo 4 y ya como que se enreda entre serafines, terufines, adoración celestial. ¿Quién lo ha leído todo? ¿Quién ha leído Ezequiel 1 y entendió la visión del trono de Dios? Las ruedas del trono de Dios. Ezequiel 1 no lo lee, no queda medio raro. ¿Qué pasó? Bueno, la Biblia no tiene pérdida, la Biblia no tiene complicación. En el libro de los Cantares hay un pasaje muy hermoso, solo les voy a dar el ejemplo. Bueno, todos los pasajes de Cantares son hermosos. Y por ejemplo ella, porque en el libro de los Cantares una parte habla a él, otra parte habla a ella, ¿no? Entonces llega ella y dice: mi amado es hermosísimo, es bello como ninguno, tiene su cabello color cuervo. Así dice. Sí, o sea, color negro. Y luego dice el mismo versículo a continuación que es como oro finísimo. Entonces uno dice: es rubio, es morocho, ¿esta manta qué color es? ¿Ya? ¿Es pelinegro, es pelirrubio, qué es? No, es que la Biblia está diciendo seguramente es moreno, pero la inteligencia, la sabiduría, lo es como si fuera oro, es súper inteligente. Entonces hay muchos pasajes bíblicos que tenemos que ir a la Biblia, al contexto de la Biblia. Hay otro pasaje donde en Cantares, ese le encanta a algunos varones: sí, eres hermosa, amada mía, igualita a las yeguas de Sharon, ¿ya? Pero usted le dice llega a su esposa hoy y se gana una patada, ¿ya? En el contexto, ¿ya? En el contexto, allá, en ese momento, ese era un piropo, hoy en día es más bien un insulto. Pero no cambia la esencia ni cambia el mensaje, ¿me comprenden? Por ejemplo, el Apocalipsis dice para el tiempo futuro y dice: entonces vendrán del oriente como escorpiones gigantes que escupirán fuego. Pues que en esa época no existían los tanques de guerra, y un tanque de guerra pues puede ser muy similar a un escorpión que tiene una colita y que su veneno es como el fuego. Entonces hay muchas cosas que en la Biblia no las ve a primera y uno dice: esto está como raro, el que escribió esto se comió unos frijoles anoche y no durmió. No, es que yo tengo que ir a conocer cómo se escribió, a entenderlo. Entonces hay unas versiones, si ustedes tienen, voy a buscar mi teléfono, ahí está acá, hay una versión, aplicación YouVersion, así se llama, perdón por mi inglés, y usted tiene ahí varias versiones, y hay una versión que es el lenguaje actual. Hay otra versión que es la nueva versión internacional, o la nueva traducción viviente, o la Dios ha hablado, mire, para que usted lo entienda. Para que usted no dice la versión de los paisas 2021, no, aún no existe. Seguramente la abrirán más adelante, ¿ya? O los serranos, no sé. Pero usted y yo, hoy en día, con toda la herramienta que tenemos, no podemos decir: es que no entiendo la Biblia. Seríamos necios en decir: es que no entiendo la Biblia, no comprendo lo que me dice. Usted aquí en este país que tiene un dialecto diferente al nuestro, el migrante, al latino, uno a la larga termina entendiéndoles, comprendiéndoles. Bueno, ¿y por qué no con la Biblia? Porque si no estamos perdiendo. Miren lo que dice en Oseas, el profeta Gomelo, como le llaman algunos, capítulo 6, verso 3. Oseas 6:3, mira lo que dice: y conoceremos, bueno, vamos a hacer el ejercicio, yo lo voy a leer en la versión Reina Valera del año 1960,
Y alguien que lo lea la versión, nueva versión internacional. ¿Ok? NBI o nueva traducción viviente. Pero si lo va a leer, me ayuda, tiene que leerlo fuerte. Oseas 6, verso 3 dice lo siguiente: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Alguien que lo tenga en otra versión, que por favor lo lea? ¿Algún valiente o una valiente? ¿No lo ven? ¿Aquí no lo tienes en otra versión? Esta es Reina Valera. Bueno. Si no lo tienen, Oseas 6:3. Ya lo van a leer aquí, háganles. Pero entonces pónganse en pie, maestro, gracias. Conozcamos al Señor, vayamos tras conocimiento tan cierto como que sale el sol. Él habrá manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia del invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Conozcamos al Señor, dice. Es como una invitación. Yo les quiero preguntar hoy, si su hijo le pregunta o si su familiar le pregunta, bueno, hábleme de Dios, ¿usted qué le va a decir? ¿Qué le podría usted decir? Porque saben que usted está buscando a Dios, que viene a la iglesia, que lee, que hace devocional, que escucha meditaciones, que ve videos con un énfasis bíblico de vez en cuando. ¿Usted qué le diría? Su empresa le pregunta, su patrón, sus compañeros de trabajo, compañeros de escuela o universidad, bueno, háblame de tu Dios. Creó los cielos y la tierra, 6 días, el 7º día descansó. ¿Qué podrías tú decirle para que esa persona crea en tu Dios? Es que ese es el objetivo. Cuando la Biblia nos invita a conocer a Dios, es que tengamos tan claro quién es Él, que si alguien nos pregunta, nosotros le digamos quién es Dios y esa persona diga, yo quiero conocer a ese Dios. ¿Cómo hago para saber lo que tú sabes? Entonces resulta que nos damos cuenta que estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. Conocemos, perdónenme, la obra de Jesús en parte. Murió en la cruz, como cantábamos ahora, fueron suficientes 3 días para vencer todo, la condenación. Que resucitó, que el lugar donde fue crucificado se llama Jerusalén, o la ciudad que queda en Medio Oriente, que es un país que hoy en día se llama Israel, que amamos Israel, que bendecimos Tierra Santa. Y podemos contar eso. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues no es la palomita buena onda, como dice el chiste por ahí. No es el tercer puesto de la Trinidad, tampoco es el tercer puesto. Y es mucho más que la tercera persona de la Trinidad, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Usted sabía eso? Trinidad como tal no aparece en la Biblia. Y gracias. ¿Qué conoces tú del Espíritu de Dios? ¿Qué conoces tú de Jesús? Conocemos historias alrededor de Él. Pero quiero invitarte a que este mes tú y yo tengamos tan clara la visión de Dios, que así sea un minuto conversando con otra persona y te pregunte, dime algo de tu Dios, que esa persona quede con ganas de más. Como dice una canción que canta una chica española, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir, dice la canción. Siendo adolescente creo que la compuso, ya está un poquito mayor la que la cantó. A veces nosotros tenemos una imagen de un Dios a nuestro estilo, y eso puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho un Dios nuestro. Mi Dios, a mi manera. Puedo, además, agarrar, tomar un pedacito de la Biblia y decir, este es mi Dios. ¿Por qué? Porque en este pedacito de la Biblia lo dice. Y estoy olvidándome del resto. Hace mucho tiempo estaba en Suiza y llegó un joven chileno inmenso, en el lado mío, cualquiera grande, y me dice, ¿cómo habla en Chile? Y me decía, o soy un gran tonto, o estúpido, o la verdad no conozco a Dios. Y yo le dije, las dos. Y claro, entonces él me bien grandote, como que no le gustó. Yo le decía, si tú te tratas así, es la visión tuya. Pero no eres ni tonto ni estúpido. Simplemente estás lejos de lo que es Dios.
Me dice, es que yo pertenecía a tal religión, no le voy a decir la religión, aquí no estamos para eso. Y me dieron una imagen de un Dios castigador, destructor y peligroso, al cual yo tengo que buscar por miedo y no por amor. Toda su vida ya estaba él fundando un hogar. Entonces la imagen que él tenía de Dios en su hogar, como varón, él reflejaba un hombre que infundía miedo y violentaba su hogar, empezando por su esposa y sus hijos, por una mala imagen negativa de un Dios, agarrándose de un versículo bíblico. Por ejemplo, el padre que ama al hijo lo disciplina, no dice que lo agarra a golpes y a varazos y a golpetazos. Porque en el Antiguo Testamento, cuando el hijo era un hijo desobediente y contumaz, terco y rebelde, ¿qué se hacía con ese hijo? ¿Ustedes han leído esa parte? Lo sacaban. ¿A dónde lo sacaban? Afuera de la ciudad, y llamaban a los ancianos y lo juzgaban. Y a ese papá le tocaba ver morir a su hijo por su pecado. ¿Usted ha leído eso? O sea que si tener un hijo rebelde, tú te imaginas los feministas en esa época. Tú te imaginas, entonces, ¿qué pasa con Cristo? Él viene y no anula la ley. Entonces pasa de morir tu hijo a que si es necesario vara le dé. Pero, aquí me estoy metiendo en un terreno que más no le va a gustar. Vara no es garrote. Vara no es garrote. Y usted va a la librería cristiana y vende un palo así de largo que dice, instrúyelo, disciplínalo, debe sus 3 varazos. Y con Biblia y todo. Vaya, yo le doy la dirección. ¿Acaso, le hago la pregunta, la vara del Salmo 23 lo deja usted herido y llorando? ¿Acaso la vara del pastor Jesús lo deja usted moreteado? Porque el Salmo 23, ¿qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Ve la diferencia? Entonces, el no conocer la Biblia nos ha llevado a errores garrafales. Y ha llevado a ministerios y familias y discípulos a errores que destruyen la fe y la fe de los niños que quieren crecer y no saber nada ni de Dios ni de la Biblia. Y por favor, una mención en ese tema. Cuando usted va a disciplinar a su hijo con la vara, el muchacho tiene que quedar con la motivación más grande y la disposición más hermosa de obedecer a Dios y de honrarlo a usted como papá. Si queda enojado y llorando con usted, usted perdió. ¿Comprende? Pero vos que es bueno ir a la iglesia. ¿Ya? Está hijo de verga. Ya está grandecito. Entonces, ¿cuántas veces el pastor Jesús ha venido a agarrarme a mí a varazos? A dejarme temblando, moreteado. ¿Cuántas veces Jesús con su palabra ha venido a agarrarme así? Es que predicamos uno y demostramos otro. Mira lo que dice Tito del Nuevo Testamento. Vamos al apóstol Tito, o a la carta de Pablo al apóstol Tito. Ya, un joven misionero. Mira lo que dice Tito 1. Dígale que no estoy. Mira que estoy un poquito ocupado, pero no puedo contestar la llamada. ¿Estamos en Tito? Mira lo que dice esta gente que dice que conoce a Dios. Ahí está, un segundo. ¿Cómo va a hacer? Capítulo 1, verso 16. Tito 1, 16. Pablo envió un misionero, un joven misionero a una región a abrir una misión y le está dando normativa, le está dando las directivas, le está dando cómo hacer iglesia y le está previniendo de cómo es aquella gente en esa isla, en Creta, en la isla de Creta. Y le dice en el verso 16, le habla de todos ellos. Es un joven así como tú. Le dice, mira, tú te vas a encontrar con gente que dice que conoce a Dios. ¿Cómo dice su Biblia? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo niegan. ¿Ese versículo aplica hoy en día? ¿O le aplica? Escríbalo, así en la frente. Tito 1:16, caramba. Estoy negando lo que conozco a Dios con mis actitudes, con mis hechos, con mi comportamiento, con mi forma de hablar, con mi forma de pensar. Por eso no hablamos de un conocimiento teológico de Dios.
No es un conocimiento, gloria a Dios por los teólogos y escuelas de formación teológica. No es ese conocimiento. Es el conocer qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes fueron los peores enemigos de Jesús cuando hacía ministerio en esos 3 años? ¿Quiénes fueron los peores enemigos que tuvo? ¿Los quiénes? Los fariseos. Los escribas. ¿Por qué se les decía escribas? Porque la Biblia dice, y había escribas en medio del pueblo. Porque eran los que escribían. No a pluma como hoy en día. Escribían sobre pergaminos, sobre rollos de cuero, o con un martillito y un cincel. ¿Ya? Se sabían la Biblia o el Antiguo Testamento con punto y coma. Entonces cuando iban llegando al último capítulo y se les fue una tinte, tenían que borrar todo y volver a empezar. ¿Sí? Ellos eran la clase, la élite. Así, uy, ahí viene la doctora, el maestro está haciendo un doctorado. Ellos más o menos. Los duros del barrio, los duros del pueblo. ¿Ya? Nosotros los que ahora vimos a Kinder de malas, ¿no? No, ellos eran los que sabían y sabían qué decía cada versículo. Y conocían la ley y la podían escribir. Y conocían el orden del Pentateuco. Pentatucos, Penta 5, Teuco Tucos, los 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia, así se llaman, Pentateuco. Penta significa 5, y Teuco Tucos, Tucos es el tubo ese. Génesis, Apocalipsis, ¿y cuál más? Éxodo. Sí saben, al final del mes vamos a hacer campeonato. Ellos se la sabían y eran los que querían a toda fuerza acabar con Jesús, porque Jesús llegó y les dijo, no es un conocimiento teórico. Es un conocimiento en vida. Honra a padre y madre, demuéstramelo con tu vida. Así los encaró. Jesús no llegó a decir, póngala como quiera. ¿Tú te imaginas a Jesús falsa? Qué peligro. ¿Ya? Póngala como quiera, pues. No, él no llegó así. Él dijo, yo estoy honrando a mi padre. Yo estoy honrando a mi familia. Y tú, que te sabes toda la ley, ¿lo estás haciendo? No, pero yo oro. Y se paraban a orar a gritos. Y decía, sí, pero estás orando, pero no estás teniendo comunión. Anótese esa, porque muchas veces a usted le pasa eso, ora a gritos, que da miedo, pero no tiene comunión. Tiene una conversación con su alma. ¿Ya? Querido Rubén, me amaneciste muy bien. Hablas contigo mismo y te pones las canciones de YouTube que te gustan. Y vas a la Biblia y lees el Salmo que te gusta. La comunión no está basada en ti. Es en Dios, es en Jesús. Pero como no lo conocemos, entonces viene algo maravilloso. Es que tuve un sueño. Tengo un presentimiento. Una corazonada, va a pasar algo. Huele a renuevo, huele a unción, huele, no sé, huele, no es la ilusión, ¿eh? No. El Señor me está mostrando. ¿Y qué te está mostrando? Que vienen cambios para mi vida. No es que usted está aburrido en su casa y si quiere abrir, ya. No justifique su hueco del corazón poniéndole la culpa a Dios. Vamos a Jeremías, que sí lo dice. Jeremías 23, Jeremías Antiguo Testamento, porque lo dice así: tuvimos un sueño. Vemos a Ricardo, a Edgar predicando. Uy, sí. Y su hijo dirigiendo la alabanza. Amén. Esa visión yo apunto con esa. Es más, nos soñamos que ganaron la lotería. ¡Amén! ¿Qué número líder hay que hacer? Entonces tenemos una imagen de Dios muy por allá, de madrugada, como la neblina, sale y al ratico se fue. Vamos a la Biblia. Créanme que nos va a doler. Nos va a doler darnos cuenta de errores que nos hemos puesto nosotros mismos. Ideas falsas. Como aquel discípulo que tenía problemas financieros y su nombre apareció en el periódico. Me llamó, voy a darle el diezmo ya, y sacó su sobre y decía, ya, recíbalo, para que Dios me sane ya el problema. Yo, no es así, problema grave. En la iglesia con una necesidad, un montón de plata. Yo, sí, Señor, quítame la bola del dinero. Está bien. Mano, ¿sabes qué? Nos vemos el sábado en la iglesia. Y yo, ¿cómo me devuelvo si no tengo ni para el tiquete? Y ese man con eso, de plata. Usted no tiene comunión con Dios. Esto no es una
yo hago, entonces tú haces. No es por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe sin obras es muerta, eso lo dice Santiago. Dios, conéctese con Dios. Hágalo con Dios, usted y Dios. Y si yo no lo hago tú, ¿usted qué come? Yo hago problema suyo. Bien gordo que estoy. Mi comida y mi sustento no es un problema. Le dije, yo no se preocupe. Como quien dice, usted me tiene que recibir esto y me tiene que bendecir y tiene que orar por lo que me queda en casa. Yo le dije, no. Mi sustento viene de Dios. Y el Salmo nos lo enseña: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hizo los cielos y la tierra. ¿No me va a dar sustento a mí? Ya, lo tenemos claro, ahora vivámoslo. Ahora habíamos podido tomar otra actitud. Sí, mijo. Y dentro de 3 días vengo por la ofrenda. Y dentro de 15 por la semilla. Y a fin de mes por la primicia. Y luego por el compromiso del cumpleaños de la pastora. Le puedo inventar. Pero cuando no se conoce la palabra de Dios, se inventan siembras, primicias y cosas que no están con un sustento bíblico. Pero podemos usar la Biblia, porque más bienaventurado, dígalo, es dar que recibir. Y si tú no das, eres un rebelde a la visión, tacaño, espíritu de Judas, vete de aquí. Pero deja tu diezmo. Yo puedo agarrar la Biblia y hacer eso, porque eso es lo que está pasando. Entonces daña la imagen verdadera del Dios verdadero. ¿Acaso un Made in China daña al original americano? ¿Ya? ¿Acaso lo daña? No lo ha dañado. ¿Cuál quiere usted? Pero sin su tacaño corazón, porque va por chino. ¿Cuál quiere usted? El original. Yo quiero el Dios original. Y yo quiero que usted quiera el Dios original. Y el Dios original se encuentra acá. Porque le aseguro que usted no va a querer un amor Made in China en su hogar, en su relación de pareja. ¿O sí? Entonces no busquemos a dioses falsos para restaurar originalmente el diseño de Dios en mi casa. Nos toca ir ¿a dónde? Al original. Y nos va a tocar como que, uy, caramba, este soy yo. Corintios dice que somos transformados cada vez que vamos a su palabra, porque nos enfrentamos al espejo. Y no nos pone cómo cómo estoy, sino que verdaderamente cómo tengo que estar. A mí me gustan las matemáticas. Haga de cuenta que estamos haciendo una curva de crecimiento. O de engorde, mejor. Sí, como la mía. Usted recibió a Cristo hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Cuánto ha crecido su fe y su comunión? ¿O cuánto se ha mantenido? Y usted dice, ay, no he crecido. Pero tampoco he perdido. ¿Por qué? Porque me mantuve. Entonces, en una empresa le puede ir bien. No hubo ganancias, tampoco hubo pérdidas. Se mantuvo. Es la época del COVID. Al menos nos mantuvimos, pero con la fe no es así. Porque las dificultades y las problemáticas de la carne y del pecado no se mantienen. Ellas siguen creciendo. Porque el diablo no va a parar, no va a parar. Entonces, usted menos conozca, el diablo es feliz. Porque más lo enreda. Y más lo va a querer controlar. Usted necesita conocer a Dios. Miren lo que dice Jeremías 23. Y por favor, léaselo entero en la casa. Dice en el verso 16: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces, como uno puede llegar con la imagen de pastor, de líder, de misionero, con el carisma o con la historia que haya vivido, y usted por pereza o vagancia no lee la palabra de Dios, usted dice, el pastor dijo, el profeta, ahorita hay muchos por ahí, o el apóstol, ¿te das cuenta que hay hasta campañas para visitar al apóstol tal? Dijo tal cosa. Es que lo que ese profeta, pastor o apóstol dijo está siendo sustentado en la palabra de Dios, no para confirmar el discurso de esa persona, sino para confirmar la verdad de Dios. Por eso Dios mismo dice, no escuchen a esa gente, porque están hablando una visión de su propio corazón. Tristemente, en mi país, 28 de enero, dijo un pastor
le dijo a su congregación: vendan todos sus bienes y véndanlos y traigan el dinero a la casa del Señor, porque Cristo viene el 28 de enero, a tal hora. Oye, y le creyeron. Y los llevó. Y de repente el tipo de pierde y los dejó arruinados y sin nada. Está en el periódico nacional, está en la revista Semana, que es una revista muy conocida, ¿ya? Y ayer estaba en un curso que estamos dando los viernes en la noche, y me dice una de las que está participando en ese curso, que se llama Abusos Espirituales en la Iglesia, me dice: yo lo conozco porque fue mi profesor en la universidad. Y yo revise sus notas más bien, porque uno nunca sabe. Si engañó a los de la iglesia, pues le puso un 5 cuando era un 3. ¿Cómo hace ese hombre? Hace 10 años registró su iglesia en Colombia. El tipo está perdido. Pero la pregunta no es cómo hace él para copiarle, no. Dice el amor al dinero como es de bravo. La pregunta es: ¿y la gente que acaso no leía la Biblia? Que la hora y el día y el mes y el año en que Cristo va a venir por su iglesia no lo sabemos, no lo podemos saber. ¿Acaso cuando llegó Barack Obama al poder no se alborotaron todos los evangélicos locos? Ya, ese es un satanista, ese es un hijo de los musulmanes, y eso sacaron profecías sabidas y por haber. Cristo viene pronto. Mira dónde está. Ya han pasado 12 años de ese tiempo que él llegó a la presidencia. ¿Dónde están esas profecías de esos apóstoles que hablaban de la propia visión de su corazón? Mire lo que dice a continuación, 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. A cualquiera que anda tras el pecado, al borracho, reborracho, ultraborracho, de borrachera en borrachera: tranquilo, mijo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, arrepiéntase, pase esa resaca, pase ese guayabo, que Cristo viene pronto. Hay que exhortarlo. Eso desagrada a Dios. Por eso no vas al cielo. ¿Ya? A los borrachos, a los fornicarios, a los idólatras, no heredarán el reino de los cielos. Y dice: dicen a los que están obstinados tras el pecado. No, lo que pasa es que ese pecado de inmoralidad sexual, eso, ¿quién no tiene ese pecado? Ay, pues sí, tranquilo, usted no se preocupe que todo le va a salir bien. No, señor, hay que predicar la Biblia. Y hay otro versículo acá, que está acá en el verso 22. Luego nos tenemos que devolver al 18. Pero si ellos, estos profetas, pastores, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad. ¿Y por qué fulano no se convierte? De pronto no se le ha dicho lo que tenemos que decirle. Que uno, Dios lo ama. Que dos, si siguen su pecado, tiene un puesto VIP en el infierno. La gracia se va a acabar. Estamos en el mejor periodo de la historia de la humanidad. Después de Adán y Eva salir del Edén. La gracia. Y nosotros no hablamos porque no conocemos. Hay que cambiar. Devolvámonos al verso 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Es una pregunta. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Miren qué pregunta tan bonita. ¿Quién se acercó? Dios, ¿qué tienes? ¿Qué mensaje tienes para mí este mes? ¿Qué palabra tengo que recibir? No la palabra que yo quiero. Porque entonces usted está haciendo un negocio y usted sabe dónde dice la Biblia: y Jehová hará prosperar tu camino. Entonces usted va a ese pasaje y lo va buscando y dice: tan bueno es Dios, sí, es que justo, es que Jehová hará prosperar tu camino, y solo lee ese. Y entonces usted quiere casar, ¿cierto? Y usted va a hacer devocional. Si vamos a Génesis 1, bueno, a Génesis 2. Ve, Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Dios me está hablando. Dios me está hablando. O mejor dicho, yo estoy haciendo hablar a Dios lo que quiero oír. ¿Se da cuenta?
Pero en Jeremías 23:18 dice: ¿quién oyó la palabra de Dios? ¿Quién verdaderamente estuvo ahí atento? Y la tenemos ahora. Y si no la tiene en papel, la tiene en su telefonito o su smartphone. Hay muchas facilidades para leer la Biblia, pero la invitación es a que usted conozca al Señor. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Por qué no lo escribes? Le aseguro que en 4 páginas le sobran 3. Con mucho respeto. Pero es un desafío que le quiero lanzar. ¿Ya? ¿Cuánto conozco a Dios? ¿Cuánto conozco de su justicia? ¿O de su santidad? ¿Cuánto conozco de su perdón? ¿Cuánto conozco de Dios en su palabra? Jesús mismo confrontó a los fariseos y les decía: ustedes no conocen, dicen que conocen. Hay un pasaje muy fuerte en Juan capítulo 8, para terminar. Tienen que decirle a Ricardo que ya estamos para terminar, que hay que orar, hay que tener la Santa Cena. Y en esas conversaciones que Jesús estaba teniendo con esta gente, con los fariseos, con los saduceos, llega uno de esos y le pegan tremendo regaño a Jesús, lo insultan, se meten directamente con su familia, porque ya ellos perdieron toda autoridad delante de Jesús, porque se dieron cuenta que no podían vencerlo. Entonces querían sacarle la rabia, querían hacerlo pecar contra ellos para poderlo juzgar y atacar. Vamos a leer Juan 8:31 y Juan 8:32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en ¿qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si ustedes permanecen en mi palabra, dice 32, van a conocer la verdad. Él es la verdad. Y la verdad lo va a hacer libre. Caramba. Ellos dicen: nosotros necesitamos ser libres. Pero si nosotros ya somos libres, ¿a ti qué te pasa, Jesús? Mira la pregunta que le hacen en el verso 33. Le dijeron: linaje de Abraham somos. Nunca hemos sido esclavos. ¿Tú a qué te refieres? Yo no soy esclavo. Mira el error. Él les está diciendo: ustedes no conocen la verdad, porque si la conocen, entonces ustedes van a ser libres. Y ellos vienen y le dicen: esclavo, usted me está tratando a mí de esclavo, que era lo peor en esa época. Y no les gusta ni 5 que les diga eso, pero ellos siguen ciegos. La palabra de Dios no se pelea. Con la palabra de Dios no vamos a estar: yo tengo razón, tú tienes razón. No, con la palabra de Dios no es eso. Entonces, dígame, en una jaula o en una prisión, más bien, en una prisión hay 5 condenados. No pueden salir. Eso está más fuerte que Alcatraz. Y de repente llega uno y se ríe. Lo que pasa es que yo soy libre. Y está riéndose de los otros 4 que están allí sufriendo 10, 20, 30 años con él en esa prisión. Y le dicen: pero tú de qué hablas si estás aquí con nosotros. Una cosa es creerse libre en la mente y seguir preso, pero otra cosa es la libertad, la cual Jesús, a través de lo que dice su palabra, quiere hacernos a nosotros libres. Ellos siguen conversando y miren lo que le dicen en el verso 39, 8:39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús también le responde: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Su fe, su convicción, que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Sencillito se las pone Jesús. Y ahora dicen ellos: pero ahora, les dice Jesús, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? No hizo esto Abraham, perdón. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Aquí quería llegar. ¿Qué le están diciendo los fariseos, los escribas a Jesús en Juan 8:41? Usted lo ha leído. Cuando le dicen esa frase a Jesús:
¿Qué le están diciendo a Jesucristo? Es hijo de... ¿Quién sabe de quién será el padre? ¿Quién sabe quién será tu papá? Y la pregunta por el otro sentido, ¿cuál sería? Tu mamá debe ser una cualquiera, porque tú no tienes papá. Disimuladamente lo insultó. ¿Cómo? Disimuladamente lo insultó. Ese es el problema de no conocer la palabra de Dios. Uno le dice amén a cualquier disimulo de bendición. ¿Entienden? Y el objetivo es que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios le va a enseñar a usted, como niño, como casado, como padre, como lo que esté. Ellos quedaron desbaratados en los argumentos. Jesús no perdió la compostura, ni el linaje, ni la altura que le dio la unción del Espíritu Santo. Él siguió su camino. Ustedes son una manada de esclavos, así les dijo. Si fueran libres, ni me hablarían así. Porque cuando usted lee Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús por el diablo, evidentemente, ni el diablo se refirió así a Jesús. Y lo tenía ahí. El duelo más bravo, ya cara a cara. Jesús versus el diablo. ¿Y dónde está el insulto del uno contra el otro? ¿Dónde está el golpetazo del uno contra el otro? Ni eso hubo. Pero llegan estos que se creen hijos de Abraham y le insultan la mamá a Jesús y le insultan la familia a Jesús. Jesús perdió la compostura, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él les decía, es que yo soy libre, Él no solamente lo decía, Él lo vivía. Entonces lo que le digan los demás alrededor no le complica, no le afecta, porque Él sabe lo que dice Dios de Él. Y eso es lo más importante. Usted sabe qué es lo que dice Papito Dios acá, y su Santo Espíritu, y el amor y la gracia de Jesús de usted. ¿O usted todavía se altera por lo que el mundo dice de usted? Ojo, Jesús les dice, si ustedes permanecen en mi palabra y son verdaderamente mis discípulos, ustedes van a ser libres. Yo quiero esa libertad. Y yo lo invito a que descubra a Dios y conozca a Dios a través de su palabra. Pongámonos en pie, ayúdenme a repartir la Santa Cena y vamos a orar. Los niños nos van a ayudar con mucho, como siempre, con mucha orden y cariño. Hermoso Señor Jesús, queremos darte las gracias por este mes que tú nos regalas, por el desafío, muchas gracias, y la invitación que tú nos haces a conocer tu palabra. Mientras le reparten el jugo de uva y el pan, yo les quiero invitar que no se distraigan, no se dejen distraer. ¿Qué vamos a aprender este mes? Y si lo aprendemos, hay que seguir aprendiendo de Dios y en su palabra. Un conocimiento revelado por la unción del Espíritu Santo. Yo sé que hay pasajes bíblicos que de pronto usted dice, es que yo no entiendo esto. O hay pasajes bíblicos que lo invitan a usted a hacer algo en obediencia y usted no quiere porque está herido o enojado o no lo comprende. Entonces ahí es donde necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, muchas gracias. Dele gracias a Dios. Ore conmigo, por favor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas en tu palabra que la única forma de ser discípulos de Jesús es permanecer en su palabra. Las palabras que ya están escritas entre Génesis y Apocalipsis, que ya fueron inspiradas y que son todos los días reveladas por la unción y aún iluminadas por el poder del Espíritu Santo para nosotros, para andar por el buen camino, para venir a la presencia de Dios, para inquirir en el templo, como dijo el salmista en el Salmo. Pero no quiero escuchar mi voz, no quiero escuchar la voz del mundo, ni la voz de las situaciones que me apretan, que me oprimen, que me quieren como que obligar, ni la voz del mundo. Quiero escuchar tu voz, y tú hablas, Jesús, en tu palabra. Dígale a Dios, Dios, yo necesito conocerte a través de tu palabra. Estos hombres profesaban conocer a Jesús, como dice Tito 1:16, profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaron, con sus malas obras.
con sus perversas obras. Profesamos decir esto y lo otro, pero las evaluaciones son tus actitudes. Y tú y yo, aquí todos somos ovejitas del Señor. Sí, yo ejerzo junto con mi esposo una función de pastoreo y de liderazgo, pero tú y yo tenemos este desafío de reflejar a Jesús, de reflejar su verdad, su libertad, y conoceremos su verdad, y su verdad nos hará libres a todos, nos hará sanos, nos hará prosperar, nos hará crecer en la fe, al ritmo de Dios, en el tiempo de Dios, en el momento de Dios. Perdóname si yo he tomado pedacitos de tu palabra para hacerte decir a ti lo que yo quiero oír. Yo le invito a que usted le pida perdón a Dios por eso, porque eso es imponerle a Dios, es abusar de Dios. Tú dijiste, Señor, y tú dijiste, y tú dijiste, y tú dijiste, pero ¿con qué propósito lo dijo Dios? ¿Con qué objetivo lo dijo Dios? No queremos ser necios, no queremos, Señor, quedarnos en el yo fui, yo hice, yo tuve. No, yo soy hijo, somos hijos de Dios, pero hijos que reflejamos su libertad, su amor y su verdad. Yo necesito ser libre. Mire, un libre, verdaderamente libre, como dice Jesús, tiene una fe que no tiene ninguna atadura, que no lo detiene nada, ni nadie, porque es libre con la libertad de Dios y de su Espíritu, y no va a hacer nada en contra, ni va a imponer nada de esas cosas. Papá Dios, aquí estamos necesitados de ti. Queremos darte las gracias también por la provisión en Cristo Jesús, el pan de vida, el maná que enviaste del cielo. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Y a ti, Jesús, que eres nuestro alimento y nuestro sustento, venimos hoy. Verdaderamente, como dice Juan capítulo 1, el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces tomar este pan es como tomar simbólicamente, evidentemente, simbólicamente. ¿Qué ejercicio vamos a hacer hoy con la Santa Cena? Vamos a interiorizar esa palabra. Que ella venga y haga en nosotros y cumpla el propósito por lo cual la envía. Necesito conocerte, Jesús. Gracias porque tú fuiste a esa cruz y fuiste molido por mis pecados. Pecados por los cuales yo estaba condenado. Pecados por los cuales yo no podía presentar defensa alguna. Pecados por los cuales no podía presentar excusa alguna. Es que la tradición, es que mi familia son así, es que me obligaron. No. La Biblia dice que nada de parte nuestra puede conseguir el perdón de Dios. Solo Jesús, en esa cruz, molido, golpeado, azotado, traicionado, rechazado, desfigurado, Él pagó. Aún el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice Isaías 53, y por su llaga, su dolor y su enfermedad, yo soy sano. Señor Jesús, yo bendigo tu provisión para mi vida, el pan de vida, y por eso tomo hoy con reverencia y con honra y con respeto, aquí con la familia, con la iglesia de Cristo, dirigida por Cristo, como Cristo dice y como Cristo quiere, porque tú volverás, no sabemos el cuándo, tú volverás y queremos que nos halles así, en fe. Bendiga la provisión de Dios, pero no la bendiga para que su problema se resuelva, para que su situación se mejore, no, bendígala porque la invitación es a esa, independiente de lo que suceda, porque primero que todo queremos tu reino y tu justicia. Hoy renunciamos una vez más a mirar la añadidura. Esto no es un amuleto, no es un amuleto, nunca lo ha sido y nunca lo será. Renuncio a esperar la añadidura. Y si no llega, no pasa nada. Te prefiero a ti. Me quedo contigo. Te deseo y te necesito a ti. Por eso bendigo este pedacito de pan, que es tu provisión para mi vida, tu perdón, tu justificación, tu salvación. Quiero tomarlo, pero también quiero actuar en consecuencia.
Puede tomar el pan. Asimismo, Señor, tu palabra dice que por tu sangre se marcó, se selló, se firmó el nuevo pacto, la nueva alianza. El Nuevo Testamento aún. Y el mismo Nuevo Testamento dice que si hay un nuevo, queda anulado el antiguo. Señor, pero tu palabra no ha sido anulada. El pacto redireccionado a Jesús. No un pacto de obras, sino un pacto de fe. No un pacto donde yo compro, sino donde yo creo, donde yo espero y donde vivo reflejando ese amor, esa bendición. Denle las gracias a Dios porque la sangre de Cristo cubre su vida. La sangre de Cristo cubre su casa, su familia, sus hijos. Lo cubre usted. La sangre de Dios, de Jesús, que quita el pecado de todo el mundo, para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que a Él viene y se arrepiente. Y si es necesario, vuélvase a arrepentir y diga: Señor, necesito verme en tu palabra y realmente, Señor, arrepentirme de todo y vivir conforme a tu palabra. Que el efecto de la sangre de Cristo nos guíe y nos lleve única y exclusivamente a vivir por tu palabra, porque deseamos ser verdaderamente tus discípulos. Renuncia a ser un discípulo falso. Renuncia a ser un discípulo falso. Y ten misericordia de nosotros que predicamos tu palabra. Porque no quiero nunca, Señor,